Vamos a el libro de Josué, en el capítulo 24, leemos los versículos del 1 al 3 y posteriormente del 14 al 25. Y dice así la palabra de Dios. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: Así dice el Señor Dios de Israel: hace mucho tiempo sus antepasados, Taraj y sus hijos Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a todos los dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac. Por lo tanto, ahora ustedes entréguese al Señor, sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de sus antepasados, los cuales adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto, y cuando pasamos entre tantas naciones, el Señor expulsó a todas las que vivían en ese país, incluso a los amorreos. Por esa razón, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué les dijo: ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es un Dios santo, un Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él les echará encima y les traerá desastre, los destruirá completamente, a pesar de haber sido bueno con ustedes. Pero el pueblo insistió: eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Y Josué les dijo una vez más: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí, si lo somos, respondió toda la asamblea. Josué replicó: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvase de todo corazón al Señor Dios de Israel. El pueblo respondió: solo al Señor nuestro Dios serviremos, y solo a Él obedeceremos. Aquel mismo día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo en Siquem les dio preceptos y normas. Esta es palabra de Dios. Ahora leeremos el Salmo 78, los versículos del 1 al 7. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Cosas que hemos oído y conocido,
y que nuestros padres nos han enseñado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel. Ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras, y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Esta es palabra del Señor. De la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Es palabra del Señor. Voy a compartir y voy a leer el capítulo 25 de Mateo, del versículo 1 al versículo 13. Se trata de la parábola de las 10 vírgenes. Y dice así el texto. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es palabra de Dios. Bueno, el tema obviamente es la fidelidad. Y este tema enlaza con las implicaciones de un compromiso
¿Qué implica tener un compromiso de esta índole? Hoy en día nosotros podemos ver por televisión y de expertos preparadores de bodas. Y es un servicio que cobran muy caro. Y se encargan de todo el menú, de los arreglos, de las luces, de el cortejo, cómo va a ocurrir, en qué iglesia, de las invitaciones, toda una cantidad de protocolos bien importantes para celebrar una boda. ¿Cierto? Veamos un poquito cómo es hoy en día eso. Jimena va a viajar. Jimena, cuéntanos un poquito cuál es el motivo de tu viaje y a dónde y por qué y toda la cosa. Lo que quieras compartirnos de eso, a propósito de preparativos de bodas. Voy a viajar donde mi hermana mayor, su hija mayor se casa. Hace 1 año y medio decidieron casarse, entonces desde ahí estamos pues planeando muchas cosas. No pensaba ir, pero se dio la oportunidad, me regalaron el tiquete, entonces desde ahí planeando todo. Es en Ohio, en Dayton, Ohio. ¿Qué es lo más difícil de concretar en los preparativos? Ponerse de acuerdo, porque una cosa quiere a veces él, ella quiere otra cosa, Amparo, mi hermana, quiere otra cosa, entonces pues darle la prioridad a ellos, pero sin, porque los que ponen la plata pues también a veces deciden. Entonces sí, como coordinar y que todo sea, que vaya como en armonía con lo que quiere la pareja. Eso ha sido ¿Cuántas difícil. personas hay involucradas en los preparativos? Por ahí estaremos unas 12, Muy bien. las vecinas de ella. ¿Cuántos mis invitados hermanos. esperan? ¿Tienes idea de eso? 110. Muy bien. Sí, ya vemos de qué estamos hablando, ¿no? Veamos un poquito cómo eran las bodas en aquel entonces. Cantares recrea un poquito eso del séquito que llega, del cortejo. El libro de Cantares es fabuloso en cuanto a eso. ¿Quiénes son los que se comprometen, los que se casan? Pues los solteros, hombres y mujeres solteras, o viudos y de pronto encuentra un nuevo amor, ¿cierto? Y en aquellos tiempos el novio se ataviaba con un tocado festivo de colorinches y la novia con sus velos. Él llevaba una capa, un manto, en el que al momento de ir al altar, él la cubría con una esquina de ese manto en señal de protección y de que él iba a ser el proveedor. Y el séquito y todo el cortejo era bastante grande, según fueran como hoy. Guardamos muchas semejanzas con esas celebraciones de boda. Como hoy, si las personas tienen una actividad social importante, pues los invitados van a ser cada vez más numerosos. Aunque hoy en día, si la pareja lo quiere así, se reserva solamente invitar a los más íntimos de la casa, los amigos de sus padres, los amigos de la familia del novio, algunos familiares, y pare de contar, ¿cierto? Entonces, llevaba también mucho tiempo esa preparación. Y lo que se acostumbraba también era que era muy posible que el novio hiciera su llegada por etapas. Entonces las chicas, las damas de honor, en este caso las vírgenes de las que nos está hablando Jesús en este relato, en esta parábola, pues eran escogidas también por los familiares. Podían ser un número pequeñito o grande, en este caso son 10, pero son las damas de honor, ese cortejo femenino que está aguardando al esposo, que está aguardando al novio, al prometido. Y la novia, cuando ya se sabía que el esposo había llegado, entonces en algunas comunidades judías se acostumbraba que ella era cargada en un palanquín o en un carruaje, divinamente adornado con telas y encajes especiales. Ella iba con sus mejores joyas, con sus mejores vestuarios, todo nuevo, todo perfumada, preparándose para unirse
a su esposo. Eso era más o menos lo que ocurría, como para que vayamos entrando en el contexto de qué es lo que está ocurriendo en esta escena que nos describe Jesús. Esta parábola está insertada entre dos parábolas que también hablan de juicio y de cómo ocurre la espera. Cómo es que está esa expectativa flotando ahí en el aire. Y encontré que una boda tiene un elemento muy importante que es una promesa. Una promesa. Una boda es una promesa. Y con la promesa viene el enlace de una esperanza. Espero algo. Ya, porque la promesa me hace tener esa esperanza. Entonces, importante la música, importante las palabras esmeradas en estas celebraciones. Estos son parte de los preparativos reales pero intangibles. No se ve, la música no se ve, solo se escucha. Es de la más abstracta de las artes, siempre lo digo. Y hay también cosas tangibles como el lugar, dónde, en qué iglesia, en qué club vamos a celebrar, en la casa de quién, con quiénes, el cortejo, el desfile, las telas, los encajes, las joyas, los perfumes, las personas. Entonces era así como ocurría y ahora sí podemos entrar poco a poco en este viaje por esta parábola. Vamos a hacer un viaje a través de estas palabras de Jesús. Entonces, esta parábola está dirigida a los miembros de una comunidad, de una iglesia, a quienes ya de alguna manera han entrado en contacto con Jesús. Entonces está dirigida a nosotros. Hacemos parte de ese grupo. El reino de Dios y el acceso a ese reino de Dios es comparado con una boda. Entonces, hay 10 jóvenes solteras, doncellas, vírgenes, que han sido escogidas para formar parte del cortejo. Dice que el reino de los cielos será semejante a estas 10 señoritas que tienen la intención de ir al encuentro del novio, del prometido, y más tarde el esposo. Todas tienen esa intención. ¿Quiénes son estas jovencitas? Ya lo dijimos, las damas de honor, hijas de amigos y vecinos de la novia, del novio. Ahí están mezcladas. Pero si el relato de Jesús en este pasaje no se ocupa de irse en los detalles, ni responde a algunas preguntas de estas, es porque no son de importancia suprema. Vamos a ir viendo qué es verdaderamente lo importante. Entonces, seguimos adelante, buscando siempre la lección principal. El novio tiene una particularidad, que hoy en día las novias son las que a veces se la reservan. El novio llega tarde. Ese novio llega tarde, tarda en llegar, y se presume entonces que viene de un lugar distante. Y por ello, las partes interesadas en este evento se pueden ocupar de asuntos preliminares, ya los últimos detalles. Y aquí entran las lámparas. Todas estas doncellas, todas estas virgencitas ciertamente han tomado sus lámparas y 5 de ellas se aprovisionaron de un depósito extra de aceite. Así lo relata el pasaje que acabo de leer. Originalmente todas tienen la intención de salir a recibir al esposo y en eso todas coinciden, son iguales. Todas llevaron sus lámparas. Todas esperan que el esposo llegue. Todas esperan participar de la boda. Todas desconocen la hora exacta a la que el esposo va a llegar. Y todas se duermen y todas despiertan repentinamente. La diferencia que Jesús establece entre ellas y es su insensatez en la completa falta de preparación de 5 de ellas. Ahí está la diferencia.
fueron descuidadas. No previeron nada, quisieron improvisar. Las sensatas, por su parte, se equiparon con una generosa provisión de aceite. Quisieron prepararse plenamente. En el versículo 5 dice que se durmieron. Y sí, ahí está por sentado que sí hay un agotamiento con todo este enredo de la boda y que no se olvide ningún detalle, que las flores, que la música, que la orquesta, que todo esto, ¿no? Que el vestuario, que los niños que van adelante. Y sí hay un agotamiento y hay un tiempo en que precisamos descansar y recuperarnos. Pero es diferente descansar cuando se ha hecho lo indicado a descansar pese a que no se ha hecho el trabajo bien hecho y completo. Entonces el sueño de las insensatas no fue el mismo de las sensatas. ¿Vamos viendo? El novio y futuro esposo por fin llega. Y aquí viene el apuro de las insensatas. Dadnos de vuestro aceite. Respuesta negativa. No. ¿Por qué dicen que no? Sigue la sensatez de estas 5 vírgenes. Porque significaría que las 5 insensatas iban a afectar al grupo de las sensatas. Y se desparrama el mal. Entonces, ya no serían solo ellas las afectadas, sino también ellas que se habían esmerado más. No era justo. Se iba a afectar todo el grupo. Ellas dice en el pasaje que tuvieron que preparar las lámparas. ¿Qué era preparar las lámparas? Recortar las mechas que ya estaban muy consumidas, limpiarlas, limpiar de pronto el vidrio, de donde salía la luz, recargarlas de nuevo aceite. También implicaba eso la preparación de las lámparas, pero ya era el momento pues resplandeciente. Las insensatas tuvieron que salir a buscar en medio de la madrugada, sugerencia que le dieron las sensatas, quién les vendiera más aceite y dónde. La pregunta que me surgió cuando escribía estas notas es, ¿llevarían dinero? ¿O también se les olvidó? En Sucre, en Ovejas Sucre, hay un festival de gaitas. Este es un intermedio que se me ocurrió ahora. Y tocan sus instrumentos de viento, autóctonos y otros como el clarinete ya con metales y esto. Pero hay un momento de ese festival de gaitas que se llama La Alborada. Y a las 4 de la mañana todos estos gaiteros desfilan por el pueblo y ven el amanecer y eso se llena de música y tamboras. Y la gente con su fandango y va amaneciendo y las mujeres bailando y los hombres con sus sombreros cortejándola. Es muy bonito. Creo que esto ocurre también en una alborada. Cuando ya y ellas apuradas tratando de conseguir el aceite, pero ya comienza la madrugada. Acuérdense que a medianoche fue que ellas se quedaron dormiditas, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de la madrugada, de la alborada. Y debe ser así un momento mágico, amanecer así, y ellas con sus lamparitas. Entonces, les decía que me preguntaba si tendrían el dinero, tendrían dinero suficiente o también se estaban prestando entre ellas mismas, no sabemos. Tendrían que ir a despertar a alguien dueño de una venta de aceite, alguien que tuviera un bazar en los textos que estuve mirando, y intentos inútiles. Porque sucede lo inevitable. Llega el novio. Mientras ellas están buscando el otro poquito de aceite, llega el novio. Entran las chicas sensatas que sí se habían preparado, entran en el cortejo del esposo y la puerta se cierra. Se cerró para no abrirse más.
Las otras jamás entran, por más que suplican. Un novio terrenal tal vez no excluiría un ramillete de 5 mujeres bellas, bien arregladas y solteras, por cortesía o caballerosidad. Pero el Señor en su gracia y su voluntad soberana no reconoce a quienes han sido insensatos. Reconoce a los suyos, cierra la puerta y pronuncia esa fuerte e irrevocable frase, no os conozco. Muy fuerte esto. Muy, muy tremendo esto. Entonces, aquí viene la lección obvia. Por lo tanto, estén alerta, porque no saben el día ni la hora. Eso era lo que tenían que hacer. Tener un sentido de anticipación. Entonces, aquí vienen las implicaciones del compromiso. La preparación es esencial. Para uno comprometerse con algo, con alguien, con una promesa, tiene que prepararse. Porque llega el tiempo en que ya no va a ser posible prepararse. La puerta estará cerrada. La parábola nos dice que su reino se parece a este relato, a lo ocurrido en él, donde el esposo es Jesucristo y nosotros su iglesia. Hacemos parte de ese desfile que va a su encuentro para participar del festejo y de sus bendiciones. Pero no todos están preparados como creen. Y no todos encontrarán la puerta abierta. Porque su parecido con los sensatos es superficial. Sí, parecemos de los mismos, pero ¿somos de los mismos? Entonces, tenemos a veces, algunos de nosotros, la forma de piedad, pero estamos haciendo este viaje sin el combustible suficiente. El aceite era proveedor de energía para que se encendiera la luz. Y estamos con unas luces muy opacas a veces. La venida de Dios, la venida del Señor será repentina. El texto lo dice, será repentina, visible y audible. La preparación no es transferible de una persona a otra. Eso es responsabilidad de cada quien. Esas son las implicaciones del compromiso y de lo que hemos estado recreando y tratando de aprender de este texto. La otra implicación es que no habrá más oportunidad. Esto duele, no nos agrada, a mí no me gusta, pero no va a haber más oportunidad para quienes no estén preparados. Como su momento de regreso es desconocido, y esta es otra implicación, requerimos y necesitamos estar alerta, como nos lo recordaba Marta al inicio del servicio. Estar alerta es estar en todo tiempo pilas, pendiente. No sé si, no es seguro si el aceite es aquí símbolo del Espíritu Santo. Pero lo que sí es seguro es que es Él, el Espíritu Santo, el transformador que nos prepara para recibir al esposo. Finalmente, o acercándonos ya al final, yo encontré que esta parábola que Jesús nos relata tiene un gran sentido de universalidad. ¿Quién puede decir que no se ha visto en una situación por lo menos parecida alguna vez en su vida? Tiene ese sentido de universalidad para que cada uno de nosotros la entendamos y la hagamos nuestra internamente. Esta travesía, este trayecto que recorren estas vírgenes es una trayectoria, es una travesía emocional intensa, desde la alegría y el alborozo hasta el infortunio, desde el agotamiento y la esperanza hacia la luz y la calma, en el caso de las sensatas.
Aquí Mateo nos habla de su reino y de su juicio implacable. Pero también Cristo nos muestra esa condición nuestra y ese espíritu humano que nosotros somos. Esas falencias que solemos tener. Nos reconoce como tales. Y esto es una gran advertencia. Y para mí este pasaje es una creación intemporal. Es tan antigua como actual. Es abarcativa. Porque nos expone nuestros riesgos y debilidades y toca diferentes rangos de emociones. ¿Se imaginan los padres de las insensatas? O los de la novia, ¿cierto? O el impacto cuando ven la puerta cerrada. La otra cosa que caí en la cuenta de eso, y seguramente ustedes están de acuerdo conmigo, es que fue relatada y hoy nos llega todavía. Nos llega a nosotros para nuestro deleite, pero para también los cambios en nuestra vida y en nuestra sociedad. Esta es una parábola que yo encuentro desestabilizante de nuestros elementos de seguridad religiosa. Como si quisiera hacernos inestables por momentos a sabiendas de lo oscuro, de lo negativo, lo trágico y lamentable de encontrar su puerta cerrada y de no haber sido reconocidos por Él. Pero al mismo tiempo manifiesta cómo debemos resolverlo de una manera muy completa. Al final nos deja ese hálito de esperanza porque se ha hecho un viaje largo y profundo hasta encontrar el hogar de nuevo. Y de aquí surgen, entonces, ¿cómo hago yo mío este relato? ¿Cómo me enfrento yo a este relato? ¿Cómo es mi espera? ¿Cómo está siendo mi espera? ¿Qué prometo? ¿O hago a otros objeto de promesas que ni siquiera estoy pensando en cumplirles? El matrimonio nuestro es un compromiso hasta la muerte, pero el matrimonio de Jesús con su iglesia es eterno. Ni la muerte nos puede separar de Él. La última pregunta es si mi prudencia, tu sensatez, la nuestra, me hace parte del cortejo, me aproxima a Cristo. Esto es palabra de Dios.